y que nos pueden llevar a consensos. A mí me da mucho gusto escuchar a Alejandro Armenta, porque precisamente hoy tenemos una convocatoria para analizar la ley de austeridad, esta iniciativa, y me da gusto escucharlo en este sentido, que dice, no se trata de crear una pobreza franciscana, poco más o menos parafraseándolo, sino pues lo que todos estamos de acuerdo, que debe haber austeridad. En la Ciudad de México ya se tenía esta ley desde hace mucho tiempo. Lo que no podemos llegar es a algunos extremos que se estaban planteando, como el hecho de que no te puedas dedicar a las actividades que tú quieras después de haber ocupado un cargo. Parece que estaríamos en extremos que rebasan lo que es la propia esencia de la austeridad. Hoy está demostrado, por ejemplo, y tenemos otra iniciativa en ese sentido, que el teletrabajo puede producir mucho más que la obligación de estar horas y horas, ya saben cómo se dice, horas efectivas, horas de asiento efectivo, puede dar mucho más beneficio hacer el teletrabajo. Entonces, encontrar estas buenas prácticas yo creo que va a ser algo muy importante que vamos a encontrar y que vamos a poder explorar en este foro, con los expertos que nos acompañan, con las experiencias que seguramente ya han vivido varios de los que aquí están participando. Estoy convencido que vamos a poder llegar a conclusiones muy importantes. Yo voy a dejar mis comentarios para la siguiente intervención, simplemente orientadores y también algunos de la experiencia propia vivida en el gobierno de la Ciudad de México y de algunas cosas que creo que pueden llegar a funcionar y que pueden encontrar también una luz al final del camino para muchos de los municipios que verdaderamente padecen en esta condición de la relación fiscal que se tiene, y también cómo encontrar esas buenas prácticas de participación de las empresas, de la iniciativa privada, donde, y con las experiencias que se tienen de otros países, se puede encontrar un beneficio sustancial para la hacienda pública, que de otra manera sería imposible de encontrar esos resultados. Entonces, estas y otras cosas nos van a ocupar en el foro de hoy. Yo quiero felicitar de nueva cuenta a Samuel, también a Alejandro y a todos mis compañeros que van a estar participando a lo largo del desarrollo de este foro, a quienes nos acompañan, al público en general, y por supuesto también agradecer al canal del Congreso por la transmisión. Y si ustedes me quieren acompañar, vamos a hacer la inauguración formal de este foro, agradeciéndole esta referencia a mi amigo a Samuel García Sepúlveda. Por lo que siendo las 9:42 horas de este día 19 de junio de 2018, declaro 2019 declaro formalmente inaugurado el fortalecimiento del federalismo fiscal mexicano hacia una nueva Convención Nacional Hacendaria. Que haya mucho éxito en los trabajos que se van a realizar y por supuesto que las conclusiones que aquí se obtengan sirvan también para construir un andamiaje jurídico mucho más equitativo en toda la República Mexicana. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues partimos de la base que vamos hacia esta tarea federal. En esta tarea federal debe de haber algo muy importante, que es la coordinación. ¿Podemos nosotros pensar en que se hicieran reformas o avanzáramos hacia una reforma? Yo creo que sí porque pues simplemente en la última década tenemos más de 25 reformas constitucionales. Solamente en el ejercicio de este Senado llevamos un número ya acumulado de ellas en temas de la mayor relevancia. Entonces, ¿podríamos caminar hacia una reforma?
2018 se planteó, digamos que, un nuevo esquema de la vida política de nuestro país. En este nuevo esquema de la vida política de nuestro país, uno de los ejes centrales que ha planteado el nuevo gobierno federal es la equidad, es encontrar la equidad, encontrar mejores líneas para pues para esto, para la equidad y obviamente para el desarrollo igual de todos y de todas. ¿Cómo podemos estar así cuando se advierten todavía desigualdades muy marcadas en todo nuestro país? Una buena parte de esto seguramente tiene que ver con el nivel de ingresos de cada uno de los estados y cada uno de los municipios. Deberíamos de tener una mejor coordinación, una mejor repartición. Yo creo que sí, esto también lo ha dicho el gobierno federal. Entender que la colaboración entre los estados, los municipios y el gobierno federal no implica pérdida de atribuciones. Esto es algo que se debe de tener muy presente. La colaboración fiscal no implica pérdida de atribuciones, tampoco implica desconcentrar, no es ni debe entenderse como una desconcentración, es más bien un ánimo de concurrencia, para evitar, cuando estamos exactamente en la tarea fiscal, pues doble o triple tributación. Simplemente estamos viendo cómo poder ser mucho más efectivos en un tema sustancial desde mi punto de vista, que es la recaudación. La Ciudad de México es una de las ciudades que más recauda en nuestro sistema federal. Es una de las ciudades que más recauda y por eso su portafolio de ingresos tiene una composición que llega al 60-40, es decir, que llega a tener hasta 40-45 de ingresos propios contra las participaciones federales. Esto es importante, yo creo que sí, que miren ustedes, por ejemplo, la recaudación promedio en los países de la OCDE es de 34%, esta es la recaudación promedio. En América Latina, la recaudación está en el 22%. En México, el 16%, incluyendo los ingresos de seguridad social. Si hablamos, no de muy lejos, es decir, ya del año 2000 para acá, de los 2000 para acá, estamos hablando de 9.7, 9.8 de recaudación del PIB del gobierno federal. Y si revisamos algo más cercano, 2014-2015, 9.7, 9.8 de recaudación, quiere decir que no avanzamos en la recaudación, no somos más efectivos. Esta incapacidad de recaudación, ¿a qué se atribuye? Una de las razones que los analistas han marcado es que no puede haber mayor recaudación sin que se mejore el gasto público. Es decir, se tiene que mejorar el gasto público. Los gobiernos locales en México gastan el 50% de todos los recursos públicos, pero solo se recauda menos del 10% de eso que gastan. Es decir, estas cifras nos van mostrando una realidad que nos lleva hacia algo muy importante, que es, y lo vamos a ver, la dependencia. Los gobiernos locales en otros países que gastan esta proporción que marcábamos ahora, recaudan como mínimo el 15, no el 10 que se está recaudando en los municipios, como mínimo el 15. En el caso de Corea, el 40, en el caso de Estados Unidos, el 40. Eso nos debe de servir de orientación. Si hoy vemos algunos de los estados de nuestra República Mexicana, nos damos cuenta que Tabasco, Chiapas, Oaxaca, son estados que llegan a depender hasta del 95% de las participaciones federales. Si no hay participaciones federales, no hay gasto. Entonces, uno de los puntos importantes, me parece a mí, es analizar cómo podemos ser más eficientes en la recaudación.
Y es que a veces no facilitamos para todo eso, la verdad de las cosas. Ahora, otro punto importante que lo voy a dejar nada más para que ustedes lo analicen. ¿Cómo podemos lograr que sean efectivos en el gasto público cuando la realidad es que los recursos se les están entregando a los estados prácticamente en julio, en agosto, y ahí tendrían que empezar los procesos de licitación? Y luego en diciembre les decimos, ¿sabes qué? Como no los ejerciste, querido municipio, me los regresas, porque ya no puedes llevarlos a cabo. Entonces, pues te quedas en medio de una trampa. Ese es uno. Es decir, la demora en la llegada de las participaciones, porque si las participaciones estuvieran en tu hacienda, en tu tesorería, en febrero, no digamos en enero, febrero, pues entonces puedes hacer tu programación. Los tiempos de licitaciones no son tan cortos. Estás hablando de 45 días, estás hablando que te los llevas el día sábado, o sea, se vuelve muy largo. Y luego viene otra problemática adicional, sobre todo porque sé que también hay representantes de Hacienda aquí que podemos hacer una interacción importante. Las reglas de operación, las famosas reglas de operación. Hoy en día, por ejemplo, muchos de los municipios no están pidiendo que les den más, están pidiendo que flexibilicen las reglas de operación. Están pidiendo que pueda haber un ejercicio en el que pueda haber multianualidad. Están pidiendo que no tengan que devolver esos recursos porque ya van en el camino para ejercerlos. Entonces, yo creo que ahí es donde deberíamos de poner una tarea importante, porque de por sí poco. Yo dudo mucho, de verdad, ojalá me equivoque, que se vaya a querer abrir la ley de coordinación fiscal. Lo dudo mucho, porque los expertos dicen que eso es como la caja de Pandora. Entonces, abres la ley de coordinación fiscal y la última vez que sucedió eso, la Ciudad de México, de estar en el primer lugar, pasó al penúltimo lugar, por el cambio de fórmula. Y extrañamente el Estado de México pasó al primero. No una coincidencia. Entonces, este es el punto. Tabasco se fue hasta el final. Y las razones serían muchas, porque la Ciudad de México dice, oye, yo soy la que más recaudo, y yo te estoy dando 70 y me regresas 10. Pero después vendría un estado que diría, sí, pero yo soy el que más produce ganado y no me estás dando lo que me corresponde. Y otro vendría, yo soy el que más produce jitomate y a mí no me estás dando nada. Y yo soy el estado petrolero y a mí no me estás dando nada. Por eso dicen que es tan complicado la apertura de esto. Digo, si se abre, ojalá que sea para bien y verdaderamente pudiéramos tener una redistribución mucho más equitativa. Pero si no va a pasar eso, entonces lo que yo diría es flexibilicemos las reglas de operación. ¿Qué pasó con el FAIS? Las reglas del FAIS son tan rígidas que si no lo destinas aquí, que si no lo haces en la tienda, que si no lo traes aquí, pues ya nadie lo pasó. ¿No? Entonces, a mí me parece que en la regla de operación tenemos un punto muy importante. Otra cosa, los famosos paripaso. Los paripaso en estas tareas fiscales de coordinación, porque estamos hablando de eso. ¿Cómo entro yo a los recursos federales? Fíjate que quiero entrar a estos recursos federales en el tema del agua. Ah, magnífico. A ver, aquí municipio fulano, fíjate que te tengo una bolsa de 150 millones para que puedas invertir ahí. Oye, qué bien. ¿Y qué tengo que hacer? Coloca otros 150 millones tú. Es tanto como decirle, tú sabes que muchas gracias, qué bueno, ahí se va a quedar tu bolsa porque de dónde voy a sacar yo ese dinero. Entonces, ese es otro problema real que hoy está viviendo nuestro país en materia de recursos. Yo creo que por cuanto hace a esa coordinación y a esa ayuda, debiéramos
de analizar cómo hacerlo efectivo, cómo verdaderamente dar ese beneficio sustancial. Yo estoy de acuerdo que muchas de las cosas vale la pena hacer, por ejemplo, también la concentración de las compras. Estoy de acuerdo, pero hay otras en las que no. A mí, cuando llegaron varios de los entonces jefes delegacionales, me pidieron que les concentráramos compras cuando estábamos teniendo mejores. ¿Entendimos? ¿Por qué? Porque tenían razón en una cosa: en sus tiempos de entrega. Porque cuando les dábamos un solo proveedor, el proveedor le fallaba a uno y le quedaba bien al otro. También tienen razón. Es decir, son muchos los esquemas que habría que analizar en la parte de la coordinación. Y ahora ya nada más voy rápidamente, Samuel, que voy a terminar. A otra cosa: ¿cómo podemos encontrar para los municipios esquemas de participación y que tengan incentivos fiscales cuando se operan con bancos mundiales, organismos de financiamiento internacional, o cuando se opera con los esquemas de la iniciativa privada? Hay cosas en donde quiere participar la iniciativa privada, pero nosotros tenemos las reglas tan rígidas que no pueden participar, por más que se quisiera. Y yo creo que ahí tenemos que encontrar otro nicho de oportunidad. Pues en la famosa regla: si no me das, no me quites. Miren, nosotros nos tardamos aquí en la Ciudad de México 4 años y medio para poder salvar todos los obstáculos para lograr un financiamiento de Banco Mundial. Finalmente se logró. Hoy está vigente financiamiento para un corredor verde. Además era un corredor verde de camiones eléctricos, pero todas las barreras que había que salvar fue una tarea larguísima. ¿Cómo podemos incentivar esto? Ahí no están los fondos existen. La Ciudad de México trabajó, por ejemplo, con fondos verdes, con los bonos de carbono. Están todos esos mecanismos, pero si no le facilitamos a los municipios, a los estados, en las reglas de operación, es donde está la clave. Yo insisto, verdaderamente, en las reglas de operación, tanto para la coordinación como para poder llevar una mejor participación de la iniciativa privada. Y fortalecer la recaudación, me parece que eso es una clave. Fortalecer la recaudación puede llevar a un esquema absolutamente distinto en esta tarea de los ingresos y de la coordinación fiscal. Cómo pueden ser mucho más fuertes los municipios, porque hoy se le podría decir a un municipio: nosotros te vamos a dar tantos millones, pero a la hora que entran las reglas de esos millones, es donde van a encontrar el error, es donde van a encontrar el freno. Recuerdo cuando, por ejemplo, se dieron los esquemas de financiamiento para los municipios en materia de seguridad, y entonces los municipios querían comprar, por decirles algo, patrullas, y el regla se restringió, entonces ya no podían comprarlas. ¿Por qué? Porque se veía que otros siempre habían comprado patrullas y no hacían otro tipo de inversión. Bueno, hay que flexibilizar y hay que analizar, pero cuando haces un cajón desastre, entonces lo que haces es que limitas y cortas la posibilidad de operación. ¿Qué sucedía? Que le entregaban los recursos tarde, que se limitaba a una sola tarea, y cuando se quería licitar ya no había posibilidad y había que hacer devoluciones. Vean todos esos. Yo siempre decía: son subejercicios cantados. Son subejercicios cantados, porque a la hora que los recursos te lleguen en septiembre, muchas gracias, ya para que me los das, ¿no? Entonces, ahí deberíamos de ser mucho más estrictos en esas administraciones de la hacienda pública. Y bueno, yo quiero felicitar de nueva cuenta a Samuel, felicitar a todos los doctores que nos acompañan y a los compañeros senadores.